En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 21, donde dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Los que escuchaban las palabras del Señor Jesús tenían conocimiento de una antigua enseñanza, y la expresión que Mateo utiliza y que se traduce por oísteis que fue dicho a los antiguos, podría ser también oísteis que fue dicho por los antiguos. Pero sea una u otra forma, el resultado no se altera, ya que las gentes ellos conocían la enseñanza que se daba desde los tiempos más antiguos de la nación. En aquellos días, ellos conocían la enseñanza que daban los escribas y los fariseos. El Señor se estaba refiriendo a un mandamiento de la ley. Pero note que la enseñanza tradicional unía dos mandamientos, o presentaba un mandamiento compuesto por dos de la ley. El primero prohibía atentar contra la vida de otro. Este mandamiento se trataba del sexto mandamiento del Decálogo que prescribía no matarás, como señala Éxodo capítulo 20, versículo 13, y también en Deuteronomios capítulo 5 y versículo 17. También debe de tenerse en cuenta la diferencia entre los verbos hebreos que se traducen en castellano por matar, ya que el primero tiene el equivalente castellano cortar. Por tanto, se refiere a quitar violentamente, suprimir una vida. Este matar podría tener una connotación legal de justicia cuando se aplicaba la pena de muerte, que quitaba a quien era socialmente nocivo, sin entrar aquí en consideraciones sobre la pena de muerte, ya que simplemente se apunta el hecho. El segundo verbo, que es el que aparece en el mandamiento que equivale literalmente a cometer homicidio, que fonéticamente suena como rasgar, que da a entender la supresión de una vida con violencia, injusticia y crueldad. Y este es el sentido de tal mandamiento que Jesús estaba considerando, la comisión de un homicidio. El segundo mandamiento expresado en la cláusula que se enseñaba al pueblo era el cumplimiento o la consecuencia que la ley establecía para el homicidio voluntario. Y note que la sentencia establecía cuando dice, y aquí está hablando Dios, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Números, capítulo 35 y los versículos 30 y 31. El sistema de enseñanza de los escribas se limitaba solo a la parte externa o literal del texto, ya que si no se cometía homicidio, privando literalmente de la vida a una persona, no había ningún delito, aunque internamente se le odiase a muerte. Los maestros, ellos enseñaban que sólo debía prestarse atención a los hechos y no a las intenciones, que carecían de importancia mientras que no se manifestasen en acciones penales. Y aquella era una enseñanza parcialmente correcta, es decir, afirmaba una verdad, pero no en toda la dimensión o alcance de la misma. Solo el que cometiera la acción que matase a otro sería llevado ante el tribunal, juzgado y sentenciado en juicio. Continuará con el versículo 22, donde dice: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio,
y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor complementa la enseñanza que habitualmente se daba al pueblo, y lo hace con autoridad, cuando dice, pero yo os digo, tal vez mejor, y yo os digo. El Señor no desautoriza la enseñanza tradicional, sino que la complementa. Es por eso que la expresión y yo os digo aparece en cada uno de los 6 mandamientos que Jesús comentó a la gente que oían sus palabras. Por ejemplo, el versículo 22, 28, 32, 34, 39 y 44. Los maestros de aquel entonces, ellos enseñaban al pueblo a temer las consecuencias que producía quebrantar los mandamientos desde el exterior, es decir, con acciones que pudiesen servir de base para acusar al delincuente. Cristo enseñaba un alcance mayor, que correspondía al pensamiento que Dios tuvo cuando dio su ley al pueblo por medio de Moisés. No se trataba de atemorizarse por las consecuencias que podían acarrear la sentencia de un tribunal humano en un juicio, sino el temor de ofender a Dios en la intimidad del pensamiento y de las intenciones. Lo que el Señor está enfatizando era la actitud del corazón ante el inapelable tribunal de la justicia de Dios, que no se conforma con acciones externas, sino que juzga las intenciones del corazón. Note lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 7. Y aquí está hablando Dios, cuando dice, Jehová respondió a Samuel, no mire a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El mandamiento conduce a evitar no solo la acción externa que produciría la muerte de una persona, sino las intenciones íntimas contra ella en la que ya está el germen del homicidio. Y no solo debe de evitarse el homicidio, sino que debe de manifestarse una actitud justa y afectuosa para con los demás, ya que la vida de santidad no consiste en lo que se hace, sino en lo que se es. El Señor da la interpretación y con ella el alcance del mandamiento, según la intención que Dios tuvo al darlo, y comienza incluyendo el enojo como parte de la prohibición del mandamiento, cuando dice, todo el que se enoja. Por otro lado, el verbo enojarse está expresando una manifestación de ira contra el prójimo. Esa ira es el resultado del odio interno hacia alguien. En el Nuevo Testamento desarrolla la afirmación de Cristo, presentando el odio que se manifiesta en el enojo, como una actitud contraria al amor y a la gracia de Dios. Quien es incapaz de amar manifiesta que no ha conocido a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Sin embargo, quien ha conocido, esto es, quien ha intimado y participa en el amor de Dios, ama a su hermano hasta ser capaz de poner su vida por él, porque también Jesús así lo hizo. La primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículos 9 y 10, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La identificación con Cristo exige al cristiano y la cristiana un estilo de vida en amor, lejos del odio y rencor contra el prójimo y mayormente contra el hermano, ya que quien no ama a su hermano debe preguntarse si realmente ha nacido de nuevo. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El enojo, por principios santos quebrantados, no es la expresión de ira pecaminosa, sino la manifestación de una reacción a causa del amor a Dios y su santidad. Efesios, capítulo 4 y versículo 26 dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sin embargo, si la reacción ante una ofensa cometida contra Dios se acumula y permanece en el corazón, se está dando lugar al diablo, ya que se convierte en odio humano, lo que simplemente debió de haber sido una reacción de amor hacia la ofensa contra Dios. Efesios capítulo 4 y versículo 27 dice: Ni deis lugar al diablo. Por tanto, el enojo contra el hermano es pecado y está prohibido expresamente para el creyente. Efesios capítulo 4 y versículo 31 dice: Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y como escribe el doctor Lacueva cuando dice que el enojo es una pasión natural, hay casos en que es legítimo y laudable, pero cuando nos enojamos sin causa es pecado. Cuando surge sin que exista una provocación justa, sin causa o sin causa buena o sin causa proporcionada, cuando nos enojamos por suposiciones sin fundamento o por afrentas triviales que no merecen respuesta. También cuando no hay ningún objetivo bueno, en perspectiva, no solo es vano, sino que hace daño. Mientras que, si en alguna ocasión nos enojamos, debería ser para incitar al ofensor al arrepentirse e impedir así que vuelva a ofender. Pero note que cuando sobrepasa los debidos límites, cuando va acompañado del ultraje y de las frases maliciosas, cuando tratamos de herir en lo vivo a quienes se va a resistir de ello. Y todo esto es un quebrantamiento del sexto mandamiento, pues quien se enoja de este modo llegaría a matar si pudiera, o se atreviese a ello, ya que está dando los primeros pasos en esa dirección. Fin del comentario de Dr. Lacueva. Así pues, cuando el enojo va acompañado de palabras hirientes, está dentro del límite que Cristo aplicaba al alcance del mandamiento. El tipo de enojo entra de lleno dentro de la prohibición, cuando dice: no cometerás homicidio. Y el siguiente paso es el insulto personal. Aquel que se había enojado dentro de sí contra su hermano pasa luego a proferir contra él palabras injuriosas, contra él llamándole necio, literalmente un término griego que equivale a insensato, necio, imbécil, que expresa la idea de alguien alelado, escaso de razón, perturbado de mente. Note que llamar necio al hermano expresa una actitud de profundo desprecio contra él,
considerándolo como poco fiable o indigno. Una frase reveladora clasifica el alcance de este insulto cuando los fariseos enojados contra los alguaciles que se habían negado a aprender a Jesús, cautivados por su enseñanza, dice de ellos: «Mas esta gente no sabe la ley, maldita es». Juan capítulo 7, versículo 49. Este desprecio conduce al odio porque considera al hermano como vil y, por tanto, indigno de ser amado. También sitúa al que insulta en una porción de arrogante superioridad, despreciando a su hermano. Romanos, capítulo 12 y versículo 3 dice: «Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno». El arrogante orgulloso es resistido por Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice: «Pero Él da mayor gracia, porque esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». El Señor enseña que el insulto al hermano pone de evidencia los deseos homicidas que alberga contra él en su corazón. Y esa actitud es condenable, y quien la manifieste es reo de muerte ante el Sanedrín, es decir, la Corte Suprema de Justicia de Jerusalén, formada por 71 miembros, que entendía en los casos más graves de delitos contra la ley. El que odia a su hermano pasará del insulto a la difamación. El primer paso queda reducido al ámbito de los dos, el que odia y el hermano odiado que recibe un insulto. Note que la difamación es ya mucho más grave, porque extiende a otros maliciosamente acusaciones contra quien no puede defenderse. La palabra que Jesús pone en boca del difamador, según recoge Mateo, es la de fatuo, mejor tal vez, renegado. Y esta es una palabra fuerte, que pudiera equivaler también a canalla, persona malvada y de mal proceder. Así pues, difamar a un hermano es un grave pecado, ya que la difamación comprende muchas maneras, entre otras, la maledicencia de lo que se debe de apartar todo creyente. Santiago, capítulo 4 y versículo 11 dice: «Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». Maldiciente es el que habla mal de otro, no solo calumniándole, aunque puede comprenderlo, sino haciendo creer a otros su supuesta mala fama, ya que un malediciente reiterado o el que practica la maledicencia, es decir, el que habla mal de los hermanos, no debe de estar en la comunión de la Iglesia. La primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 11, dice: «Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis». El que difama comete homicidio en el sentido de quitar la honra, la moralidad a la persona difamada, y con ello destruye su reputación y su vida. La difamación es, según la Biblia, un veneno de apis, es decir, mortal, bajo la lengua que lo inocula en el pensamiento y corazón del que escucha la maledicencia y que mata secretamente. Romanos, capítulo 3, los versículos 13 y 14 dice: «Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de ápides hay debajo de sus labios,
Su boca está llena de maldición y de amargura. Esta es la raíz que conduce al homicidio. Es por eso que Jesús afirma que esta persona es culpable del fuego del infierno. Los escribas y fariseos, ellos limitaban la enseñanza al cumplimiento aparente y literalista del mandamiento, ya que para ellos solo era culpable quien cometía un homicidio, sin importarle que en el odio interno contra otro estuviese ya contenida la intención de hacerlo. Y note que Dios no se conforma con la apariencia, sino con la realidad espiritual del corazón. De este modo también se conducen algunos en la Iglesia de Jesucristo, ya que hay grandes ortodoxos que luchan denodadamente por el liberalismo de la palabra, ajustando no su vida, sino sus formas a lo que aparentemente dice la Biblia, sin importarles que en el corazón del luchador por la sana doctrina haya resentimientos contra otro hermano. Es más, algunos justifican esa actitud como una manifestación de ira santa, contra quien se desvía según sus criterios, de la doctrina establecida por Dios en su palabra, atendiendo generalmente a asuntos externos de forma y costumbres, olvidándose que lo que Dios ama es la misericordia mucho más que los sacrificios. Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice: porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. No cabe excusa alguna para justificar la maledicencia contra un hermano, ya que es un acto de impiedad que expone el malediciente al juicio de Dios y exige su segregación de la comunión de la Iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 11. Y voy concluyendo con esto. Existe la ira justa, que tiene que ver con el honor y la verdad de Dios. Pero aquí Jesús está hablando de la ira pecaminosa, que tiene que ver con la venganza y puede incluir también el odio. Esa clase de ira puede no ser evidente para otras personas, pero Dios la conoce y merece su castigo. Es difícil también traducir exactamente la palabra raca, traducida en nuestro texto como necio, y la palabra que Jesús utilizó para fatuo, pero es evidente que la última expresión es más fuerte que la anterior, ya que se ha sugerido que raca no era ni siquiera una palabra verdadera, sino solo un sonido de disgusto o de desprecio acompañado de gestos correspondientes. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos muestra, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Habrás podido notar que hay muchas personas que aborrecen a otras personas, y el motivo puede ser diverso. Por ejemplo, la competencia, los celos, la propia vanagloria, el creerse superior a otros, y esto lleva a muchos líderes también, incluso a guerras de naciones y también guerras personales. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, tal vez tú seas una persona creyente y tal vez porque te llames cristiano o cristiana, pero la pregunta es, ¿pero de qué sirve esto delante de Dios? Si en tu corazón hay falta de perdón, si menosprecia a las personas, si no las tratas como semejantes a ti, sino como inferiores, si las insultas, no solamente con palabra, sino también con algo que también duele mucho, y es gestos y actitudes.
Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, es el momento que tú vengas al Señor, para que Él te regenere, para que Él cambie tu vida en una vida llena de paz, de comprensión, y que entiendas que lo que has estado haciendo hasta ahora es ni más ni menos que rebelarte en contra de Dios. Dios quiere sanarte, Dios quiere fortalecerte y bendecirte, pero primero tú le debes de invitar a Jesucristo a que Él venga a tu vida, a tu corazón, y que le recibas por fe, creyendo en su obra salvadora. Te animo, pues, a que puedas hacer una oración de fe conmigo en este momento y repite y di ahí a donde estás. Señor Jesucristo, vengo ante ti porque yo me parezco mucho a una de esas personas que aborrecen a los demás, que me creo superior a los demás, que hago daño con mis palabras, con mis gestos. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, ahora en este momento. Te recibo como mi Salvador y quiero darte gracias en tu nombre. Amén.